Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas, sean bienvenidos a su programa Luz de Cristo en esta nueva semana en la que Dios nos da la oportunidad de compartir este mensaje cristiano de paz y bien desde la parroquia de la Asunción Chiquimula para cada uno de ustedes. Para nosotros, pues el equipo de Luz de Cristo en esta tarde con la compañía especial de nuestra hermana Laini Salguero, que es parte de la subcomisión de animación bíblica de nuestra parroquia, pues es de mucho agrado llegar nuevamente a sus hogares para meditar sobre temas de nuestra fe, para orar por cada una de nuestras necesidades y también para encomendar nuestra vida a Dios, nuestro Salvador. Hermana Lang. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con alegría siempre de poder compartir lo poquito que hemos aprendido, ¿verdad? Pero que también nos sirve para crecer no solamente en el conocimiento de la palabra y sus orígenes, sino que también para, al conocer bien la palabra de Dios, hay una forma más viva también de nosotros de poder llevarla a la práctica. Así es. Hoy, como pueden ver ustedes, pues nos encontramos en un lugar especial, en un ambiente diferente al que quizás normalmente hemos usado para hacer la producción de nuestro programa Luz de Cristo. Bueno, en el programa hay varios equipos y pues hemos grabado en diferentes lugares, pero hoy tenemos este gusto de estar en el interior de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, aquí en la parte oriental de nuestra ciudad de Chiquimula. Es un templo que me imagino que muchos de ustedes conocen, pero que en este momento, para quienes no lo han visitado, pues tienen ustedes pues la oportunidad de conocer cómo es este templo por dentro, en donde se venera pues una de las imágenes más antiguas de nuestra Madre Santísima en Chiquimula, como es la Virgen de Candelaria. Así que con ese gusto de estar en esta que es la casa de nuestro Señor y también la casa de nuestra Madre Santísima, pues hoy llegamos hasta ustedes con nuestro programa Luz de Cristo. Y como siempre lo hacemos, pues vamos a escuchar en primer lugar el evangelio que la iglesia nos presenta para este día, en esta última semana del mes de noviembre en que nos encontramos, ya prácticamente a algunas horas nada más, algunos días de terminar nuestro año litúrgico y comenzar un nuevo año litúrgico más dentro de la iglesia. El evangelio que vamos a escuchar está tomado del evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Por lo que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen, y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Y entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos serán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto, con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en eso será preciso momento, verán el Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque esta nación, porque está cerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy escuchamos este evangelio que es como tan especial para nosotros porque está tomado pues ya prácticamente de los últimos capítulos del evangelio según San Lucas. Todas las lecturas que vamos escuchando en las últimas semanas del año litúrgico pues nos van haciendo pensar en cuál va a ser el destino final de nuestra existencia y de la existencia de todo el mundo que nosotros conocemos en la actualidad. Es un hecho sabido pues que el evangelio pues nos presenta estos textos que nos infunden de repente un poco de temor cuando nos hablan de hechos como los que hoy escuchamos, en donde Jesús pues se lamenta por la ciudad santa de Jerusalén y no solamente habla de lo que va a ocurrir en un futuro con esa ciudad, sino que lo que va a ocurrir con todo el mundo conocido.
y va entrelazando pues hechos que uno puede ubicar en el tiempo a ciertos años después de que Jesús dice estos versos, pero también en el tiempo, mucho tiempo después, en hechos que todavía no hemos conocido, literalmente como lo presenta el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, pues para nosotros es un evangelio pues muy especial porque nos hace pensar pues en el destino final de nuestra existencia misma, de lo preparados que tenemos que estar para encontrarnos con el Señor Jesús al término de nuestra vida terrena y también de preparar a este mundo para que esté lo mejor dispuesto para esa segunda venida del Señor en gloria, poder y majestad al final de los tiempos. Hermana Lani. Sí, cuando se habla del templo, Jerusalén para los judíos era un lugar único, para ellos era inconcebible la idea de que fuera a ser destruido. Por eso cuando Jesús les anuncia, ¿verdad? Ellos o sea, no les cabía en su cabeza el pensar en que iba a finalizar. Pero como dice usted, los textos que ahorita siempre vamos a leer antes del Adviento, ¿verdad? Siempre son el género apocalíptico, que muchas veces la gente lo traduce como infundir miedo, temor. Al contrario, lo que trata es de prepararnos. Si pudiéramos entender nosotros que realmente el Apocalipsis es la alegría de algo de un acontecimiento que esperamos que llegue, ¿verdad? Nos prepararíamos para ello, porque ese es el fin de la lectura, ¿verdad? Preparar el corazón, preparar nuestra alma, estar realmente vivos del Espíritu para ahí sí que recibir al Señor con alegría. En este caso, ¿verdad? Las citas bíblicas son en ese género porque nos estamos preparando para el Adviento, ¿verdad? Unos días será el Adviento, que es un nuevo ciclo que nos hace, es un tiempo de preparación, de oración, de meditación, de reflexión, pero también de conversión, ¿verdad? Y eso es lo que busca este texto, más que asustarnos, preparar nuestro corazón, realmente llegar a esa conversión plena para ser dignos de recibir al Señor. Así es. Hoy pues tenemos este pasaje del Evangelio según San Lucas y pues los exégetas dicen que en los evangelios que tienen pues textos parecidos a estos que hoy escuchamos, pues se van entrelazando hechos que podemos relacionar con la destrucción de Jerusalén alrededor del año 70, cuando el general Tito pues invadió Jerusalén para someter a un levantamiento de los judíos en ese tiempo, pero también en el mismo texto se van entrelazando otros hechos que van a ocurrir al final de los tiempos. Entonces es muy difícil decir este texto, estos versos corresponden a este momento de la historia o este texto corresponde a otro tiempo de la historia. Lo cierto es, pues, hermanos, que este es un tiempo especial realmente de preparación para cada uno de nosotros. En el hecho del Apocalipsis, que para nosotros significa revelación, pues algunos también dicen que hay como tres apocalipsis, dicen, ¿verdad? Un primer apocalipsis que de repente vivieron los cristianos alrededor del siglo III, cuando se miraron en aquella angustia de verse perseguidos, especialmente por el Imperio Romano, que tantos mártires causó a la iglesia, y sentir que, pues, que el mundo conocido por ellos pues, se terminaba porque muchos de ellos eran tomados prisioneros y eran martirizados en el nombre del Señor Jesús. Y en aquel momento, cuando la iglesia sufría tanto en aquella comunidad primitiva, pues fue algo prodigioso que, pues, la conversión del primer emperador, que fue el emperador Constantino, cómo la iglesia pasó de ser un grupo religioso perseguido, martirizado, a ser prácticamente al término de algunos años la iglesia, la religión oficial de todo el imperio romano. En los versos mismos de San Agustín, cuando él habla de la ciudad de Dios, él se queda maravillado porque él pues ve con sus ojos cómo aquel anuncio del libro del Apocalipsis pues se hace realidad delante de ellos, porque delante de toda la destrucción y la persecución que habían vivido, pues empiezan a vivirse un tiempo nuevo, un tiempo donde Jesús pues reina en toda la sociedad y reina también, por supuesto, en su iglesia. Otras reflexiones nos llevan a pensar que cada uno de nosotros, miren, tiene que atravesar por su propio apocalipsis. Quizás no nos gusta mucho pensar en eso porque nos gusta pensar que vamos a tener siempre una vida cómoda, que todo nos tiene que salir bien, que todo el tiempo vamos a tener salud, que todo el tiempo vamos a tener bienestar. Pero lo cierto, como lo dicen pues algunos
algunos exégetas o algunos sacerdotes en sus reflexiones, cada uno de nosotros en su momento pues va a tener que enfrentar sus propias tribulaciones, ¿verdad? Cuando hay problemas económicos, cuando hay enfermedad, cuando de repente pues vamos nosotros creciendo y nos vamos haciendo mayores y nuestro cuerpo va decayendo, cuando tal vez hemos sido muy sanos, muy fuertes, muy ágiles toda nuestra vida y al final nuestro cuerpo va perdiendo toda esa fortaleza, esa vitalidad que le ha acompañado y vimos nosotros que nos invade la soledad, la enfermedad, pues esa es como nuestra tribulación particular. Ahí cada uno de nosotros, miren hermanos, pues atraviesa o atravesará pues de repente su propio apocalipsis, ¿verdad? Pero aún y cuando nosotros nos miremos en una situación pues de desolación, por decirlo de un modo, pues tengamos seguros, hermanos, hermanas, que Dios siempre nos va a estar acompañando y en el momento último de nuestra existencia, cuando parece que todo está perdido, pues nuestro destino final pues no va a ser ese sufrimiento, esa tribulación que podemos estar afrontando, sino que el destino último de nuestra existencia será ese encuentro con nuestro Señor que nos llama a una vida eterna. Y también, por supuesto, pues nosotros lo reconocemos así porque así nos lo enseña la iglesia. Al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús vuelva a este mundo en gloria, poder y majestad para juzgar a vivos y muertos, pues habrá seguramente en toda la naturaleza y en todo el universo conocido, pues algo pues extraordinario, algo que no ha vivido la humanidad hasta este momento y que va a ser la manifestación gloriosa de Dios que lleve a la instalación del reino de Dios en toda la humanidad y en toda su creación, ¿verdad, hermana Laini? Y así es, y tomará, y dice que la palabra dice que tomará y separará, y por eso es que es tan importante prepararse, ¿verdad? Porque realmente sí va a haber un juicio final. Eso sí es definitivamente, como dice usted, vamos a vivir situaciones en nuestra vida, pero al final de los tiempos también nosotros vamos a ser examinados. ¿Sí? ¿Y en qué? En el amor, que tanto hemos amado, que servimos, que dimos, nos desgastamos, ¿verdad? Por el Señor. Estas lecturas ese fin buscan, o sea, realmente busquémosle y saboreemos la palabra desde el sentido que fue escrita, ¿verdad? No, la palabra nunca es ni para meter miedo, siempre es para exhortar, para animar, para ayudarnos a caminar por el sendero correcto y especialmente pues una palabra que nos da esperanza, especialmente ahorita que también terminamos el jubileo de la esperanza, ¿verdad? Nosotros lo terminamos ahorita también con la finalización del ciclo litúrgico y fue un tiempo que realmente nos ayudó. Esperamos pues que este jubileo era eso, avivar la esperanza, ¿verdad? ¿Y qué es la esperanza? Pues la esperanza es esa espera y confianza plena en aquel que ha prometido volver, ¿verdad? Y que vendrá, como dice usted, con gloria y majestad. A juzgar, ahí sí que, porque el juicio tiene que darse, ¿verdad? Porque tiene que tomar a los suyos, dice, para reinar eternamente. Y pidámosle a Dios, ¿verdad? Y esforcémonos por ser de ese grupo. Así es. Y pues esos evangelios, como lo dice nuestra hermana Laini, pues no es para meternos miedo. Por supuesto que cuando uno lo lee y uno mentalmente se va haciendo la imagen de todo lo que el evangelio presenta, pues a cualquiera le daría miedo, pero el sentido que tiene que tener para nosotros no es de infundirnos temor, sino que hacernos reflexionar en nuestra propia existencia. Si nosotros reconocemos que pues Dios, que el Señor Jesús no es alguien muy importante en nuestra vida, pues movernos a la conversión, rectificar nuestro camino y prepararnos para ese encuentro final con el Señor, ¿verdad? En Mateo 25, pues se nos muestra ese evangelio tan especial para nosotros y es tan claro el número del capítulo, ¿verdad? Mateo 25. Nosotros al 25 hasta le decimos choca, ¿verdad? Popularmente hablando. Entonces, en Mateo 25, pues se nos narra ese juicio final de Dios con toda la humanidad, cuando Él dice que va a reunir a todos los hombres de todos los pueblos delante de Él y va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. A uno les va a decir benditos de mi Padre y a otros les va a llamar malditos. Miren qué expresión tan dura realmente, ¿verdad? Pero como lo dice también nuestra hermana en su comentario, pues, ¿de qué nos van a juzgar en ese momento? Nos van a juzgar sobre el amor, ¿verdad? Y el Señor nos lo dice muy claro en ese evangelio, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
estuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Si pudiéramos seguir agregando más situaciones a ese evangelio, en donde delante de algo que nosotros pudimos hacer el bien, lo hicimos o no lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos o no lo hicimos, y ese va a ser precisamente pues el juicio al que el Señor nos va a llamar al final de nuestra vida particular, si es que Dios nos llama en poco tiempo a su presencia, o al final de toda la existencia de la humanidad, si es que estamos vivos todavía cuando el Señor regrese a este mundo. Hermana Langui, ¿verdad? Exactamente, así es. Y cuando hablamos nosotros de esperanza también es esa esperanza en el cual nos apoyamos mutuamente, porque la palabra también para eso es, para ayudarnos, apoyarnos. Por eso hacemos este espacio, ¿verdad? Para conocer la palabra. Es que conocer la palabra, a veces piensa la gente que solamente es la escucha, es que también es reflexionarla y meditarla, como decía usted. Leemos ese pasaje, al principio quizás sí nos da cierto temor, ¿verdad? Porque cuando se habla de destrucción, cuando se habla de fuego, y todo, pero a veces recordemos que el Espíritu Santo también es fuego, y es un fuego que renueva, un fuego que anima, un fuego que realmente hace nuevas las cosas. Entonces, y el Señor nos dejó ese espíritu, ¿verdad? Para que nosotros también tengamos esa alegría y ese gozo de una presencia viva del Señor, que fue claro cuando dijo que se iba, pero que iba a permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, el Señor está aquí y lo encontramos en su palabra, y ahí es donde también el Señor nos da esa guía para llegar plenamente a ese conocimiento de Él, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así es. Así que, hermanos, al término de esta semana, al término de este tiempo ordinario, en donde vamos a culminarlo con la solemnidad o lo hemos terminado ya prácticamente con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pues el término de este año litúrgico nos hace mirar el término de todo el mundo que hemos conocido, que conocemos, cuando pues la Iglesia nos invita a reflexionar en ese final de esta naturaleza que hoy conocemos y el final mismo de toda la humanidad, pero también a través de ese llamado nos invita a reflexionar sobre nuestro fin particular. Tenemos vida, es cierto, pero no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar de este mundo a su presencia. Puede ser que sea un momento totalmente inesperado, y por lo tanto, hermanos, hermanas, es bueno que cada uno de nosotros pues rectifique, se prepare todos los días lo mejor que pueda para ese encuentro definitivo con el Señor, a través de ese encuentro con la hermana muerte. Vamos a terminar aquí este primer segmento de nuestro programa de esta tarde. No cambien, ya volvemos con Luz de Cristo. Que Dios en su infinita bondad bendiga y llene nuestros corazones con paz y amor la noche de Navidad. Felices fiestas. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Una luz brilló en las tinieblas, Jesucristo el Señor. Por este medio deseo a todos los televidentes del programa Luz de Cristo una feliz Navidad. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo divino que entra en nuestra pequeñez, la grandeza de Dios que se hace humilde y sencillo. Cada vez que Jesucristo nace en nuestro corazón, nosotros celebramos Navidad. Pero de una manera especial en este tiempo del 25 de diciembre y el tiempo navideño debe ser para nosotros una oportunidad especial de abrir las puertas a Dios, de amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y también de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Santa y feliz Navidad para usted y su familia. Bendiciones. En esta época tan especial
y también la más linda del año, en donde esperamos esa noche santa, en donde las estrellas brillan en el nacimiento de nuestro Salvador. Caemos de rodillas, escuchamos voces de ángeles en esa noche divina, cuando Cristo nació, siendo su ley el amor y su evangelio la paz. En esta época tan maravillosa, todos gozamos, todos lo disfrutamos, pero nunca debemos perder que el centro de estas festividades de fin de año es el cumpleaños del Cristo, del Redentor. Es así como los que conformamos el equipo de Luz de Cristo nos unimos y entonamos dulces himnos de alegría, deseándoles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Bendiciones. Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu Año Nuevo. Feliz Navidad y felices fiestas. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Navidad es una época para celebrar la vida, difundir el amor y sembrar esperanza. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Bueno, hermanos, hermanas, continuamos con nuestra reflexión de esta tarde en este programa Luz de Cristo. Hoy, como ya lo decíamos en el segmento anterior, desde este lugar tan especial para nosotros en Chiquimula, como lo es este templo de Nuestra Señora de Candelaria. En el primer segmento, pues meditamos el evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy, un evangelio que pues está muy relacionado con los textos que llamamos apocalípticos normalmente. Pero también la intención de nuestro programa en esta tarde pues es acercarnos de una manera especial a la palabra. Esta semana pues nos acompaña nuestra hermana Laini Salguero, que es parte de la subcomisión de animación bíblica en la parroquia de la Asunción Chiquimula, y pues a través de ella, de toda su formación, a través de esa responsabilidad que ella tiene para la parroquia, para todos nosotros que somos fieles, pues el tratar de animarnos en conocer y acercarnos más a la palabra de nuestro Señor. Para iluminar este segundo segmento, pues vamos a escuchar un pequeño texto del Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿por qué leemos este texto? Porque hoy vamos a hablar sobre las versiones y traducciones de la Biblia. En cierto momento, si pusimos atención al texto, nos dimos cuenta que se hablaba el hebreo, se hablaba el griego, ¿verdad? Y el arameo. Eran tres, podemos decir, de los idiomas principales que se hablaba. Entonces, cuando hablamos del hebreo, que era la lengua sagrada de los judíos, era lo que utilizaban ellos en sus textos sagrados. No solo en los textos sagrados, también en la liturgia. Y eso reflejaba no solamente la herencia cultural y espiritual. Entonces, la usaban mucho en el contexto religioso y era símbolo de la identidad que ellos profesaban. Recordemos que Jesús hablaba arameo. Entonces, el fin de poner, dicen los estudiosos que el hecho es de que, o sea, no fue casualidad que Pilatos haya mandado a poner el Jesús, Rey de los Judíos, en los tres, que quedó así para la historia. Era también dejar claro la identidad del rey, ¿verdad? El rey iba, el lenguaje que iba a manejar no solamente
a nivel de toda la comunidad, sino que no iba a ser solo de unos o solo de otros, sino que ahí implicaba. Entonces, el título, haber sido escrito en estos tres idiomas, ya manifiesta en la plenitud, podemos decir, de lo que Jesús iba a ser e iba a quedar marcado para la humanidad. Entonces, hoy vamos a ver estas traducciones, porque hablamos del origen, porque recordemos que el origen, nuestra fe cristiana, su origen, lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Es de la judía. Y entonces, hoy vamos a ver los textos bíblicos, las versiones y traducciones de los textos bíblicos en el sentido de cuando fueron escritos. Entonces, el latín era otro idioma del Imperio Romano, ¿va? El latín, por eso a nosotros nos quedó el latín. Si nosotros vemos, por ejemplo, los documentos, los padres de la Iglesia, cuando inician, porque se convirtió en la lengua de la administración romana y del imperio. Era utilizado por los romanos no solo en la política, también en el derecho y la literatura. Y fue el idioma en el que se tradujeron los textos cristianos que fueron de difusión en Oriente. Y de aquí tenemos el griego. Por eso la importancia del griego. El griego podemos decir, es un lenguaje más rico. La cultura griega era una cultura muy expresiva y para su tiempo era moderno, podemos decir. Entonces, cuando el pueblo sale al exilio, ¿verdad? Entonces fue una ventaja que hayan aprendido el griego, porque también es una lengua común del mundo helenístico y facilitó la difusión del cristianismo a través de la cultura y la educación, ¿verdad? Fue un idioma en el que se escribieron los textos del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento está escrito totalmente en griego, lo cual permite su acceso a una audiencia más amplia. Por eso vamos a ver las versiones de la Biblia y por qué ellos no toman ciertos libros que son los del Antiguo Testamento, que están escritos en griego. Para ellos no tenían validez, ¿verdad? Solo toman los que fueron escritos tanto en lengua judía como aramea. Entonces, pero vamos a ir adentrándonos poco a poco a estas versiones. Y tenemos la versión Vetus Latina, ¿verdad? Que representa las traducciones latinas de la Biblia que son anteriores a la Vulgata de San Jerónimo. Se recuerda que la vez pasada hablábamos sobre San Jerónimo, ¿verdad? Y que él fue el que hizo la traducción de la Vulgata. Esa Vetus Latina se utilizó para difundir el cristianismo en Occidente, ¿verdad? En una época en que realmente el latín era ampliamente hablado. Existen dos versiones, una de África consular alrededor del año 150 después de Cristo y la otra de Europa, o probablemente de Roma entre los siglos II y III. Esta Vetus Latina fue el texto base de la Iglesia Latina hasta la llegada de la Vulgata. Aquí. Ahora tenemos la Vulgata. La Vulgata decíamos que es la traducción de San Jerónimo, ¿verdad? Entre los siglos del III y IV, a solicitud del Papa San Damaso. Esta traducción se convirtió en el texto oficial de la Iglesia por muchos siglos, ¿verdad? El trabajo de San Jerónimo, como lo escuchamos en el programa anterior, él revisó la Vetus Latina, ¿verdad? Y en la traducción de la Biblia, de los textos originales en hebreo y griego, y logró esa gran fidelidad al sentido de los textos. Por eso la Vulgata fue vinculada estrechamente a la liturgia y a la espiritualidad de la Iglesia Latina. También podemos agregar que esta Vetus Latina es un conjunto de traducciones, podemos decir, de la Biblia que preceden a la famosa Vulgata. Pero en sí la Vulgata, podemos decir, fue tan buena, podemos decir, la traducción, que por eso la Iglesia la tomó y por muchos años fue otra, digamos, cuando ya se pudo modernizar, digamos, o ampliar un poquito más, cuando ya hubo más estudiosos, en fin, y todo.
Entonces no es que la iglesia la haya dejado, sino que fue mejorada, podemos decir, ¿verdad? Pero también tenemos la versión gótica, que es del siglo IV, la versión eslava del siglo IX, la versión siriaca, la versión copta del siglo II y III, la versión armenia del siglo V y la versión etiópica del siglo IV y la versión georgiana del siglo VI y VII. O sea, eso nos hace ver que no solamente había una versión, ¿verdad? Que han habido, pero que la iglesia siempre es respetuosa a lo que se acopla mejor, o sea, a lo que está, que tenga una riqueza no solamente de contenido, sino que también de enseñanza y que sea lo más fielmente apegada a ella. Esta versión gótica, realizada por Ufilias, estas versiones, el fin se acoplan a la comunidad, por eso llevan estos nombres, porque se acoplan a la comunidad y a las necesidades que tenía la comunidad. Es como que nosotros dijéramos, voy a contextualizar, por ejemplo, ahorita la Biblia en chotí, ¿verdad? La Biblia en idiomas mayas, la Biblia en idioma. Entonces, ante la necesidad y ante el idioma que prepondera en la región, entonces se hacen estas versiones con el fin de que las personas puedan entender en su idioma y en el contexto del lenguaje que ellos manejan. Cuando eso es posible, entonces no solamente hay una aceptación, sino que también hay una clarificación de lo que leen y encuentran el sentido claro del mensaje. Entonces, por eso se hacen este tipo de versiones. Sí, pues yo creo que es muy importante lo que dice la hermana Langni, porque incluso a veces a la iglesia se le dice es que la iglesia tiene secuestrada la palabra, ¿verdad? Es que a la iglesia no le interesaba que los laicos o el pueblo conociera la palabra, sino que la iglesia pues cautivó la palabra. Simplemente pues es el cuidado que tiene la iglesia de que se proclame la palabra lo más fiel, ¿verdad? A los textos en que fueron escritos. Y como lo decía la hermana Langni, pues los primeros idiomas de donde vienen los escritos, pues seguramente tendrían que ser el hebreo y el arameo. Y a partir de ahí, pues también tenemos escritos en lengua griega, especialmente a través de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y la iglesia pues se preocupó en su momento porque lo que estaban escrito y que iba a ser considerado o era considerado palabra de Dios, pues no se tradujera así con mucha facilidad y no se le diera valor, el mismo valor a todo lo que cualquier persona traducía, sino que realmente los escritos que se difundían dentro de las comunidades fueran lo más apegado posible a como lo tenía escrito el autor sagrado, ¿verdad, hermana Langni? Así es. Por ejemplo, la versión gótica que les decía fue realizada por Ufilias. ¿Y para quién iba dirigida? Especialmente para los pueblos germánicos. O sea, ese era el fin de hacer una versión. No iba a cambiar, sino que simple y sencillamente el idioma ayuda a poder entender. Por ejemplo, la versión eslava, que a quienes se les atribuye a los santos Cirilo y Metodio, ¿verdad? A Cirilo y Metodio. Esa traducción no solo facilitó la liturgia, sino también jugó un papel crucial en la cristianización en la región y el desarrollo de la lengua eslava. Entonces nos damos cuenta que esas son las versiones. Por ejemplo, las versiones siriacas, que son un pilar para la difusión del cristianismo, facilitaron la propagación del mensaje evangélico en el Oriente, ¿verdad? Por la literatura que era rica, las traducciones permitieron que las enseñanzas de Cristo llegaran a diversas culturas y comunidades. O sea, cuando se hace una versión, por eso les ponía el ejemplo para que fuera más entendible, ¿verdad? En nuestros idiomas mayas, para que llegue a mayor cantidad de personas en su lengua. La versión copta, por ejemplo, se hizo para facilitar la difusión del cristianismo en Egipto, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que estas versiones han tenido una claridad. La versión armenia, por ejemplo, realizada en el siglo V por el patriarca San Isaac el Grande,
Es reconocida por su calidad literaria y está referida como la reina de las versiones debido a su fidelidad y estilo elegante. Y el mensaje no cambia, o sea, eso es lo importante, ¿verdad? Que entendamos, no cambia el mensaje. La versión etiópica, por ejemplo, es un pilar en la tradición bíblica, está en el siglo IV y representa la traducción más antigua que ha perdurado en la historia del cristianismo. Esta traducción es fundamental por su antigüedad, sino que también por el rol de su difusión del cristianismo en Etiopía, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que estas versiones, la georgiana, ¿verdad? La traducción fue vital para la difusión del cristianismo en la región del Cáucaso y refleja la tradición literaria y teológica de la iglesia georgiana. Y así vamos viendo, porque más adelante vamos a ver las Biblias protestantes, que también estas tienen su historia y hay que ponerle cuidado también. Sí. El origen, porque a veces se habla de como dice usted, de la Iglesia Católica que mantuvo la palabra, y fíjense que la Iglesia Católica realmente mantuvo la palabra resguardada. Más que todo, les vamos a contar en el próximo segmento, ¿verdad? Para tener esa claridad. Así es, ya volvemos con Luz de Cristo. Que Dios en su infinita bondad bendiga y llene nuestros corazones con paz y amor la noche de Navidad. Felices fiestas. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida. Una luz brilló en las tinieblas, Jesucristo el Señor. Por este medio deseo a todos los televidentes del programa Luz de Cristo una feliz Navidad. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo divino que entra en nuestra pequeñez, la grandeza de Dios que se hace humilde y sencillo. Cada vez que Jesucristo nace en nuestro corazón, nosotros celebramos Navidad, pero de una manera especial en este tiempo del 25 de diciembre y el tiempo navideño debe ser para nosotros una oportunidad especial de abrir las puertas a Dios, de amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y también de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Santa y feliz Navidad para usted y su familia. Bendiciones. En esta época tan especial y también la más linda del año, en donde esperamos esa noche santa, en donde las estrellas brillan en el nacimiento de nuestro Salvador, caemos de rodillas, escuchamos voces de ángeles en esa noche divina, cuando Cristo nació, siendo su ley el amor y su evangelio la paz. En esta época tan maravillosa, todos gozamos, todos lo disfrutamos, pero nunca debemos perder que el centro de estas festividades de fin de año es el cumpleaños del Cristo, del Redentor. Es así como los que conformamos el equipo de Luz de Cristo nos unimos y entonamos dulces himnos de alegría, deseándoles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Bendiciones. Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu Año Nuevo. Feliz Navidad y felices fiestas. Son los sinceros deseos de Luz de Cristo, iluminando tu vida.
Navidad es una época para celebrar la vida, difundir el amor y sembrar esperanza. Son los sinceros deseos de luz de Cristo, iluminando tu vida. Bueno, continuamos con nuestro programa Luz de Cristo. En nuestro segmento anterior, pues, escuchábamos pues esa descripción de cómo la iglesia a lo largo de los primeros siglos, sobre todo, pues fue creando o permitiendo las versiones, adaptando los escritos sagrados a ciertas regiones del mundo. Y la hermana Laini pues nos comentaba pues las distintas versiones que la iglesia promovió, sobre todo para promover la evangelización de regiones amplias del mundo conocido en ese momento. También es importante tomar en cuenta que los idiomas que nosotros tenemos en la actualidad, digamos el español, el inglés, el portugués, por mencionar tres, pues no existían todavía en aquellos siglos, ¿verdad? Realmente nuestros idiomas pues son una construcción que podemos por ahí de repente ubicar a partir del siglo X, siglo XI. Y aquí escuchamos las versiones que ya nos mencionaba, la versión etíope, la versión georgiana, la versión eslava, la versión copta, que son lenguas o idiomas pues mucho más antiguos que el español o el inglés, por ejemplo. Por lo tanto, pues hubo siempre un interés de la iglesia por adaptar los escritos sagrados a las lenguas vernáculas para que todas las personas pudieran escuchar la palabra de Dios en sus idiomas nativos, ¿verdad? Voy a ocupar esa palabra en sus propios idiomas. Y de esa manera, pues por supuesto, el evangelio fuera comprensible para todos los hombres y mujeres de todos los pueblos. Hermana Lang. Sí. Por eso tenemos que tener esa claridad del por qué, ¿verdad? Se hicieron estas versiones. Surgen ante la necesidad de tener que la palabra sea conocida en el lenguaje de cada uno de los pueblos. ¿Para qué? El fin de la palabra es eso, ¿verdad? Conocerla, porque nadie puede amar lo que no conoce. Es importante conocer la palabra para conocer a quién es la palabra, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, su obra, porque recordemos que de eso trata la palabra. No solamente anuncia la venida del Mesías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento tenemos esta visión de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que dejó marcada a la humanidad, ¿verdad? Entonces, hoy les dije que íbamos a conocer las versiones de protestantes, ¿verdad? Porque también es importante. Por ejemplo, la Vulgata, ¿verdad? Que es la traducción de San Jerónimo. Es la primera, Stephen Gutenberg, es la primera Biblia que se digamos, que se produjo, pues, recordemos que aparece la imprenta y entonces ya fue posible leer que aparezcan ya estas versiones. La primera Biblia impresa fue la Vulgata, que fue realizada por Johannes Gutenberg en 1452 y marca ese hito en la historia de la difusión de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pues. Ya la palabra ya iba a ser posible que hubieran más textos para compartir, que las personas pudieran leer. Sí, pues ahí hay un detalle bien interesante. Fíjense que a veces uno no lo pasa por alto. Muchas veces pues hay como cierta arrogancia, voy a decir, en decir que a través del invento de la imprenta pues fue posible la difusión de la palabra de Dios, y es cierto, ¿verdad? El disponer de la imprenta pues facilitó en su momento pues reducir los costos para poder tener un documento por escrito como lo conocemos actualmente, porque antes de eso pues había que escribir hoja por hoja, verso por verso, todo un libro de cada libro de la iglesia, de la Biblia. Entonces era muy difícil, ¿verdad? Porque
era difícil reproducir un material de una manera fiel, mientras que con la imprenta eso se facilitó. ¿Cuál fue la primera Biblia impresa? Pues fue la Vulgata. No fue una Biblia protestante, la primera Biblia que se imprimió en la imprenta, sino que fue la Vulgata, que es la Biblia oficial prácticamente de la Iglesia Católica desde sus primeros siglos. Así que es un tesoro realmente la Vulgata impresa por la imprenta a finales del siglo V, ¿verdad, hermana Lang? Muy bien. Pero también hay otra sorpresa. Tenemos la de Casidoro de Reina en 1567. Pero veamos el origen. Casidoro de Reina fue un ex monje jerónimo, o sea, que tradujo la Biblia al español y publicó su versión en Basilea en 1567 y contribuyó significativamente a la reforma protestante en el ámbito hispanohablante. Entonces, cuando hablamos monje jerónimo, o sea, era de la camada, podemos decir, de San Jerónimo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que él hace esta versión, pero para los protestantes. Pero ¿cuál era su formación? Una formación católica. Su formación católica. De ahí tenemos la Biblia del Oso, revisada por Cipriano de Valera, ¿verdad? En 1602, que es una de las traducciones más influyentes entre los protestantes y se caracteriza por el enfoque a la accesibilidad para el pueblo. Entonces, y la Reina Valera, ¿verdad? O la Biblia del Cántaro, conocida como la Biblia del Cántaro, que es la revisión del trabajo de Valera, que se ha convertido en la traducción preferida por muchos cristianos protestantes. Cuando hablamos de Casidoro de Reina, que le decía ese monje jerónimo, ¿verdad? Su trabajo realmente ayudó a dejar la Biblia protestante, podemos decir, ¿verdad? Pero como les digo, como dice hermano Oscar, también tengamos esa claridad, ¿verdad? Que quien ha tenido en sí digamos, la custodia de la palabra de Dios desde los inicios ha sido la Iglesia Católica. Y de ahí todo ha surgido en la medida que en las necesidades de cada quien. Ahora hay muchas versiones, muchas versiones de Biblia, muchas traducciones. Esperemos, ¿verdad? Eso sí, lo que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cuida que las traducciones sean apegadas a la palabra, que tengan fidelidad a la palabra, que sean, o sea, eso sí, siempre ha cuidado la Iglesia Católica. Hermana Laini, una pregunta. Muchos de nosotros de repente somos muy familiarizados con la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Sí. Pero si alguien ya quisiera, por ejemplo, empezar a estudiar la palabra de un sentido más profundo y más técnico, ¿qué versión usted nos pudiera recomendar a nosotros laicos hoy del siglo XXI? Que una versión que fuera, digámoslo así, hasta cierto punto accesible para nosotros encontrarla en el medio. Por experiencia se lo digo, yo tengo la Didache. La Didache es por excelencia la Biblia de estudio, porque el aparato crítico está basado en el concilio, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno. Y las versiones, las traducciones, o podemos decir no encuentro la palabra, se me fue, pero del magisterio de la Iglesia. O sea, para estudio, es la mejor. La Didache. A mí me lo dijo Fray Milton, ¿verdad? Que es un experto biblijista. Nosotros tenemos mucha referencia, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Sí, pero y muy buena también, muy buena. Pero él me dijo, para estudio, o sea, para estudio cuando uno ya quiere ampliar un poquito más, exactamente, para estudio, la Didache. Bueno, excelente, excelente. Así que si podemos comprar una Biblia y queremos ya tomarlo como un hábito muy personal, el ir conociendo, el ir profundizando en los textos sagrados, pues miren, podemos tomar esta recomendación que hace nuestra hermana Laini, el comprar una Biblia Didache, esa versión que nos puede ayudar mucho y que, como dice ella, está referida en sus comentarios o en sus explicaciones a lo que nos enseña la Iglesia en su catecismo y también a los escritos de los santos padres. Así es.
Entonces, miren, el renacimiento de las traducciones bíblicas, que es desde 1760, ha habido un crecimiento de traducciones de la Biblia en España y toda Europa, porque recuerden que todo nos viene allá. Usted hablaba de la latinoamericana. La versión latinoamericana está hecha, como su nombre lo dice, para Latinoamérica. Es un lenguaje entendible, o sea, los ejemplos están, lo que cambia son las palabras a modo que estén en un contexto que para nosotros sea fácil de comprender. Pero eso es lo que buscan las versiones, ¿verdad? No solamente el idioma, sino que también los ejemplos sean claros para comprender. Entonces, para este crecimiento de las traducciones, lo que busca ante la necesidad de contrarrestar la difusión del protestantismo, ¿verdad? Entonces, se hacen estas versiones, esas traducciones para cada pueblo, para que puedan, como le digo, conocerla, entenderla y sobre todo ya acoplada a lo que conocen, hacer la vida, porque ese es el fin de la palabra, ¿verdad? El fin de la palabra es que realmente podamos vivirla en la medida que la conocemos. Estas traducciones católicas de la Biblia fueron muy cuidadosas, como le digo yo, son bien estudiadas. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, para saber cuándo nuestra Biblia es católica, generalmente trae siempre el imprimatum que le llaman. El imprimatum es como el permiso. Ajá. En este caso, por ejemplo, de esta Biblia, aquí siempre en la parte, en las primeras hojas, tiene, en este caso, miren, dice arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Puede imprimirse, por eso le llaman el primato. El arzobispo siempre trae una firma, tienen que revisar esto ustedes en su Biblia, y entonces sabrán ustedes que su Biblia realmente es católica, porque ya fue cuidadosamente, o sea, el texto antes de mandarse a imprimir, ¿verdad? Se le presenta y entonces digamos, le dan el visto bueno, el visto bueno. Entonces uno sabe que la Biblia que va a tomar realmente es católica. Porque es importante la Biblia en nuestra fe, ¿verdad? Católica. Uno le dice los comentarios, pero realmente se llama el aparato crítico. El aparato crítico es lo que tenemos aquí abajo, lo que está abajo, que uno le dice son los comentarios, ¿verdad? Y por eso les decía yo que la versión esta Didache viene digamos, contextualizada con lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. No te recuerdes que para nosotros el catecismo de la Iglesia Católica, podríamos decir, es la segunda Biblia. La segunda Biblia, la palabra, y la segunda Biblia porque está acoplada a la enseñanza, al magisterio, a la fe, ¿verdad? Al rito que nosotros celebramos en la Iglesia, lo cual es importante. Amar nuestras traducciones, ¿verdad? Porque a veces dice, ay, sí, tomo la palabra, pero hay que tener cuidado porque esta está debidamente revisada, o sea, son cuidadosos, ¿verdad? En cambio, si hacen otra versión, quién sabe, cada quien escribe para sus intereses, ¿verdad? Cuando se trata de dinero, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, tenemos Biblias para todos los bolsillos, o sea, muy económicas. Sí, porque la Didache sí es un poquito cara, sí, es un poquito cara, pero vale la pena el esfuerzo de ahorrar y tener una buena Biblia que realmente nos ayude no solamente en el conocimiento, sino también en la historia, porque es que eso es lo que tiene la Didache, ¿verdad? Están los comentarios muy exactos, muy apegados a lo que es la historia de la Iglesia, la historia del pueblo, ¿verdad? En fin. Muy bien, así que hoy pues hemos tenido esta explicación muy extensa de nuestra hermana Laini Salguero, que es parte de nuestra subcomisión de animación bíblica en la parroquia de la Asunción Chiquimula. Con ella hoy hemos conocido pues esas distintas versiones que la Iglesia tiene dentro de toda su riqueza, en donde se nos hace accesible la palabra de Dios para todos los cristianos católicos de todo el mundo.
para Luz de Cristo. Ha sido un inmenso gusto llegar hasta sus hogares y le pedimos a Dios por cada uno de ustedes y por también el equipo de los hermanos, hermanas que participamos en la producción de este medio de comunicación desde la parroquia de la Asunción Chiquimula. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Feliz tarde para todos. Bendiciones.